Shalom Haverim, mi nombre es Diana Cohen y soy la Shlichá de Dor Hadash, nueva hermana de Anora Tzioní en México. Hoy vengo a contarles algunos datos sobre Hag HaShavuot que pueden dar una visión general del Hag y ayudarnos como herramientas a la hora de educar y reflexionar. Empezamos. Número 1. ¿A qué se debe el nombre de Shavuot? Esta fiesta tiene la peculiaridad de ser nombrada de diversas maneras. Por ejemplo, Hag HaKatzir, Hag HaBikurim, Hag Matan HaTorah y Hag HaTzeret. Todos estos nombres reflejan la esencia de la fiesta de diversos aspectos. La conocemos comúnmente como Hag HaShavuot y la razón es porque en el día de Shavuot termina la cuenta de 7 semanas, Shiva Shavuot, desde el primer día de Pesach hasta que recibimos la Torah. Este Hag es uno de las 3 regalim, junto con Pesach y Sukkot, de las cuales Bnei Israel acostumbraban a subir al Beit HaMikdash en Yerushalayim. Dato importante, esta fiesta no tiene una fecha cerrada, sino que se cuentan siempre 7 semanas o 50 días desde Pesach, para calcular su fecha exacta en el calendario. Número 2. A diferencia del resto de nuestras fiestas, Shavuot no tiene ningún símbolo, como por ejemplo la Hanukkah en Hanukkah, o el Shofar en Yom Kippur, o la Sukkah en Sukkot. Y la razón es que al tratarse de una fiesta en la cual recibimos la Torah, no queremos que nada nos distraiga de lo importante y lo esencial que es la Torah. Este Hag simboliza la combinación de los valores más importantes del pueblo judío. El valor de la libertad física que ganaron Bnei Israel con la salida de Mitzrayim y el valor de la libertad espiritual a la que llegaron Bnei Israel cuando recibieron la Torah en Mahamad Sinai. ¿Sí? Este Hag, a diferencia de muchos otros, tiene solo una mitzvah y es no trabajarás. 4. Tikkun Lai Shavuot. Una de las costumbres que tiene este Hag es estudiar toda la noche y no dormir. Hay varias versiones que explican esta costumbre. Una de ellas dice que Bnei Israel se quedó dormido la noche en la cual nos entregaron la Torah y Adonai tuvo que despertarlos con voces y truenos. Es por eso que hacemos Tikkun y como costumbre estudiamos toda la noche preparándonos para recibir a la Torah. Una buena oportunidad para arreglar nuestro error y esa noche educar. Otra versión dice que Tikkun viene de la palabra Atkaná, instalación. Esa noche instalamos Kishutim en la Torah como se prepara una kalá para la jupa. 5. Otra costumbre del Hag es comer majalei halav. Hay varias explicaciones sobre esto, pero una dice que luego de que Am Israel recibiera la Torah, la gente quiso comer, pero la Torah incluía ya restricciones sobre los alimentos. Por ende, la mayoría de los alimentos que estaban al alcance en ese momento no eran kosher. Lo único que les quedó para comer eran productos de leche que no requerían demasiada preparación o una preparación muy especial, y es así que se transformó en un minhag. 6. En Shavuot tenemos la costumbre de leer Megilat Ruth. Una de las razones dice que Megilat Ruth se asemeja mucho a la experiencia que tuvieron Bnei Israel cuando recibieron la Torah. Ruth era Gioret y recibió con todo su corazón las leyes de la Torah. En Shavuot todos somos considerados en cierta manera Gerim, ya que recibimos la Torah y aceptamos con ellos los mandamientos y sus mitzvot. 7. A modo de reflexión personal, me gustaría que aprovechemos este Hag Shavuot para centrarnos en nuestros valores, cómo educamos a nuestras futuras generaciones en base a ellos. Shavuot es una oportunidad jinují única, que podemos aprovechar como educadores para regresar a nuestras raíces y reflexionar sobre aquello por lo cual educamos. Y es por esto que especialmente hoy en día, Shavuot recibe un significado aún mucho más especial. Nuestro mundo cambió radicalmente, dando un giro inesperado de 180 grados de la noche a la mañana. Todo lo que creíamos como seguro y obvio, de repente dejó de serlo. Y aquellas cosas que tal vez olvidamos en nuestra rutina, en nuestro día a día, cobraron un significado inigualable. Y es aquí donde los valores que educamos e inculcamos a nuestros Hanijim reciben un Mahamad nuevo, desde una perspectiva única, permitiéndonos reflexionar y entender la educación y sus raíces de una forma diferente. En Mahamad Sinai recibimos los 10 mandamientos y con ellos sus valores. No matarás, no robarás, respetarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos se convirtieron en valores universales que nos guían en nuestro accionar, pero como bien mencioné antes, a veces en la carrera loca de la rutina, muchos de ellos se nos olvidan. Shavuot justamente nos permite volver a las raíces
entender la gran responsabilidad que recibimos como pueblo en Mahamad Sinai y transmitir esos valores a futuras generaciones educando, reflexionando y siendo líderes críticos, que cambian y se desarrollan frente a los nuevos desafíos de nuestro mundo, pero que nunca olvidan nuestras bases, nuestras guías que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Les deseo que tengan un Hag Shavuot Sameach y que aprovechen este Tikkun Hatzot para educar reflexionando sobre nuestros valores hoy más que nunca. Hag Shavuot Sameach.